Dragon Ball Z. El archivo olvidado capítulo 1. El disco en la casa de Toriyama. Era una tarde lluviosa de noviembre de 2018 en Tokio. Kenji Nakamura, un técnico de mantenimiento especializado en equipos electrónicos antiguos, había sido contratado para revisar el archivo personal de Akira Toriyama, quien acababa de decidir digitalizar todos sus materiales de producción de décadas de trabajo. La casa del mangaka estaba en una zona tranquila, con jardines bien cuidados y una biblioteca subterránea que guardaba cajas y cajas de dibujos originales, guiones manuscritos y discos de almacenamiento de diferentes épocas. Kenji había pasado toda la mañana clasificando discos de floppy, CD-ROMs y unidades de cinta magnética, etiquetando cada uno según su contenido. Cuando llegó la hora de descansar, decidió revisar una caja que llevaba la etiqueta Proyectos no realizados, DBZ, 1993, un año en el que la serie estaba en su apogeo con la saga de Cell. Dentro de la caja, además de algunos bocetos de personajes que nunca habían visto la luz, encontró un disco duro externo de un modelo muy antiguo, de esos que conectaban por puerto paralelo y pesaban casi tanto como una laptop moderna. Extraño, no tengo registro de este en la lista que me dieron, pensó Kenji mientras limpiaba el polvo de la carcasa metálica. El disco tenía escrito a mano en una pegatina amarilla que ya se estaba despegando: no reproducir, versión alternativa, capítulo 176. El capítulo 176 oficial de Dragon Ball Z se titulaba El Gran Combate del Torneo de Artes Marciales, pero Kenji sabía que en los registros de producción originales, ese número había sido asignado temporalmente a diferentes escenas antes de que se definiera el contenido final. Decidió conectarlo a una computadora antigua que había traído consigo para poder leer formatos obsoletos. El proceso de inicialización tardó varios minutos, y cuando finalmente la unidad fue reconocida, encontró una sola carpeta llamada ZB oculta que contenía un archivo de video en un formato propietario de la época, además de un documento de texto en japonés. Antes de abrir el video, decidió leer el documento. El texto estaba escrito en un estilo apresurado, con errores de escritura que sugerían que había sido redactado en un momento de mucha tensión. 23 de julio de 1993. A quien encuentre esto, no debía hacerlo. El equipo de animación me pidió que creara una versión alternativa de la escena en la que Goku regresa a la Tierra después de su entrenamiento en el mundo de los Kaio, pero algo salió mal durante la producción. No sé si fue por la fatiga extrema del equipo, por algún error en los materiales o si simplemente algo se coló en nuestras mentes, pero el resultado no es algo que debería ser visto por nadie. La voz que usamos para Goku en esta versión no fue la de Masako Nozawa. Contratamos a un actor de doblaje freelance que se presentó como Yamamoto-san, nunca supe su nombre completo. Era un hombre mayor, con una voz grave y rasposa que decíamos que podría darle un toque diferente a la escena en la que Goku se da cuenta de que algo anda mal en la Tierra. Pero cuando empezamos a grabar, su actuación se volvió extraña. Dijo líneas que no estaban en el guión, cosas sobre las sombras que siguen a los guerreros y el precio de la fuerza sin control. Después de terminar la animación, varios miembros del equipo empezaron a tener pesadillas. Algunos decían ver a Goku caminando por las calles de sus ciudades en la noche, con los ojos vacíos y esa voz rasposa, diciendo cosas que no podían recordar. El actor Yamamoto desapareció sin dejar rastro, la agencia que lo recomendó nunca había escuchado hablar de él, y no había ningún registro de su existencia en los archivos del estudio. Intentamos destruir el archivo, pero cada vez que lo intentábamos, aparecía de nuevo en algún lugar del estudio. Lo guardamos en esta unidad y la sellamos en la caja, esperando que nunca más se abriera. Si estás leyendo esto, por favor, no veas el video. Destruye la unidad y olvida que esto existió. Hideo Kato, director de animación adjunto. Kenji frunció el ceño. Era un relato extraño, pero después de años trabajando con materiales antiguos, había escuchado muchas historias de supersticiones en los estudios de animación. Decidió que primero haría una copia de seguridad del archivo por si acaso, y luego vería el video. Después de todo, su trabajo era catalogar todo el material, sin importar qué tan extraño fuera. El archivo de video tardó varios minutos en cargarse en el reproductor antiguo. Cuando finalmente comenzó a reproducirse, la calidad era peor que la de los episodios oficiales, los colores estaban desaturados, casi sepia, y había un ruido de fondo constante, como si la cinta de grabación hubiera estado dañada. La escena comenzaba igual que en el episodio oficial: el cielo azul de la Tierra, las nubes blancas, y luego la figura de Goku descendiendo lentamente desde el cielo, con su ki blanco y el uniforme de los Kaio. Pero algo estaba mal desde el principio.
Su movimiento no era el fluido y dinámico al que estábamos acostumbrados en Dragon Ball Z, se movía como si estuviera caminando bajo el agua, con movimientos rígidos y desgarbados. Cuando se posó en el suelo cerca de donde se encontraban los demás guerreros, Gohan, Krillin, Yamcha, Tenshinhan y Chaoz, la cámara se acercó a su rostro. Ese fue el momento en que Kenji se dio cuenta de que algo estaba realmente mal. Los ojos de Goku no eran los habituales, negros y expresivos. Eran completamente blancos, sin iris ni pupila, y parecían brillar con una luz tenue y extraña. Su sonrisa, que normalmente era cálida y amigable, estaba distorsionada, con los labios estirados hasta los lados de su cara en una mueca que no parecía humana. «Goku», gritó Gohan, corriendo hacia él. La voz del niño era la de Masako Nozawa, pero tenía un tono de miedo que no existía en el episodio original. «Papá, ¿por qué tardaste tanto? Hay algo raro pasando aquí». Goku no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Gohan con esos ojos blancos durante varios segundos, mientras el ruido de fondo aumentaba, convirtiéndose en un susurro indecible que parecía venir de todas partes a la vez. Luego, abrió la boca y habló, y su voz no era la familiar de Masako Nozawa. Era profunda, rasposa, como si hubiera estado gritando durante horas, y tenía un eco extraño que hacía que la piel de Kenji se erizara. «Gohan», dijo la voz. «¿Ese es tu nombre ahora?» Ya no recuerdo nombres, solo recuerdos. Recuerdos de todas las peleas, todos los golpes, toda la sangre que se ha derramado por mi culpa. Los demás guerreros se quedaron paralizados, mirando a Goku con expresiones de horror que no pertenecían a sus personajes. Krillin abrió la boca como si quisiera hablar, pero solo salió un pequeño grito ahogado. Yamcha retrocedió hasta que se apoyó en un árbol, sus ojos abiertos de par en par. «Papá, ¿qué pasa contigo?», preguntó Gohan, ahora con lágrimas en los ojos. «¿No estás bien? ¿Te pasó algo en el mundo de los Kaio?» Goku dio un paso hacia adelante, y su cuerpo comenzó a cambiar ligeramente, sus músculos se tensaron de forma irregular, como si algo estuviera moviéndose debajo de su piel. «El mundo de los Kaio», dijo, con esa voz terrible. «Allí aprendí muchas cosas. Aprendí que la fuerza no es un regalo, es una deuda. Y ahora es hora de pagar». En ese momento, la cámara se desvió hacia el fondo, y Kenji vio algo que hizo que se levantara bruscamente de su silla. Detrás de los guerreros, en el borde del bosque, había figuras extrañas que no estaban en el episodio original. Eran siluetas humanoides, pero con formas distorsionadas, algunos tenían cabezas demasiado grandes, otros tenían múltiples brazos, y todos estaban vestidos con los uniformes de guerreros Z, pero desgastados y manchados de lo que parecía ser sangre seca. Estaban de pie completamente inmóviles, mirando hacia la escena sin hacer ningún movimiento. «¿Quiénes son esos?», preguntó Tenshinhan, su voz temblorosa. Goku giró la cabeza hacia donde él miraba, y su mueca se hizo aún más desagradable. «Esos son los que vinieron antes. Los que pagaron la deuda. Y pronto, todos ustedes se unirán a ellos». La escena comenzó a distorsionarse. Los colores se volvieron aún más sepia, hasta que todo quedó en tonos de gris y negro. El susurro de fondo se convirtió en un grito colectivo, y las figuras del bosque comenzaron a avanzar lentamente hacia los guerreros. Goku se volvió hacia la cámara, y sus ojos blancos parecieron mirar directamente a Kenji a través de la pantalla. «El precio debe pagarse. Siempre se paga. Y cuando termines de ver esto, vendré por ti también». En ese momento, el video se cortó de repente. La pantalla quedó en negro, y luego apareció un texto blanco que no estaba en el documento anterior. Hasta ahora han pasado 25 años. El precio sigue siendo el mismo. Kenji sintió como se le helaba la sangre. Miró el reloj de la computadora, eran las 23:17. Había empezado a ver el video poco después de las 16, pero parecía que solo habían pasado unos minutos. Se levantó y fue a la ventana de la biblioteca subterránea, la lluvia seguía cayendo, pero ahora notó que en el jardín, las sombras de los árboles parecían moverse de forma extraña, como si fueran seres vivos. Decidió cerrar la computadora y guardar el disco duro en la caja de nuevo. Pero cuando intentó cogerlo, se dio cuenta de que la unidad estaba caliente al tacto, demasiado caliente, como si hubiera estado funcionando durante horas a máxima capacidad. Además, la pegatina amarilla ahora tenía más texto escrito en ella, en letras borrosas que parecían haber sido hechas con una mano temblorosa. Ya es demasiado tarde. Kenji sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró alrededor de la biblioteca, las luces comenzaron a parpadear, y el ruido de la lluvia afuera se volvió más fuerte, mezclándose con ese susurro que había escuchado en el video.
Sacó su teléfono para llamar a su jefe y decirle lo que había encontrado, pero la pantalla estaba en negro. Intentó encenderlo, pero no respondió. Entonces escuchó un ruido detrás de él, un paso lento y pesado en el suelo de madera de la biblioteca. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El paso se repitió, esta vez más cerca, y Kenji notó que las sombras en la pared comenzaban a moverse de forma independiente, formando figuras que parecían los guerreros Z distorsionados del video. ¿Quién está ahí?, gritó Kenji, retrocediendo hasta que se apoyó en la mesa donde estaba la computadora. La computadora se encendió sola. La pantalla mostró el menú principal, pero luego se abrió automáticamente el reproductor de video. El archivo que había visto antes comenzó a reproducirse de nuevo, pero esta vez la escena era diferente. Ahora mostraba la biblioteca subterránea, con Kenji parado frente a la mesa. La imagen era tan realista que parecía una grabación en vivo, pero en tonos sepia, con los mismos ojos blancos en la figura de Kenji del video. La voz de Goku, esa voz terrible, sonó de los altavoces de la computadora, pero también parecía venir de todas partes a la vez. Te dije que vendría por ti. Todos los que ven el archivo deben pagar la deuda. Todos los que conocen la verdad deben unirse a los que están en las sombras. Kenji corrió hacia la puerta de la biblioteca, pero estaba cerrada con llave, una llave que él mismo había dejado en la cerradura. Intentó girarla, pero no se movía. Mientras tanto, las sombras en la pared seguían creciendo, extendiéndose hacia él como manos de humo. La figura de Goku apareció en una de las sombras, con sus ojos blancos brillando y su mueca desagradable. El precio de la fuerza es siempre la misma. El olvido. La oscuridad. El silencio. La última cosa que Kenji vio antes de que las sombras lo envolvieran fue la pantalla de la computadora, donde su propia figura en el video comenzaba a caminar hacia las figuras distorsionadas de los guerreros Z, con los ojos blancos y una sonrisa distorsionada en el rostro. Capítulo 2. El fansub que no debería existir. 10 meses después, en la Ciudad de México DF, un grupo de fans de Dragon Ball Z llamado el Ejército Saiyajin se reunía en la habitación de Mateo, un estudiante de diseño gráfico que era el encargado de buscar contenido raro y poco conocido de la serie para compartir con el grupo. Habían pasado horas viendo episodios doblados al español en versión VHS, comentando sobre las diferencias con la versión original japonesa y riendo de los errores de doblaje típicos de la época. Chicos, tengo algo que no han visto nunca, dijo Mateo con una sonrisa maliciosa mientras sacaba un US de su bolsillo. Lo encontré en un foro de fans japoneses, es un capítulo perdido de Dragon Ball Z, del año 1993. Dicen que solo se emitió una vez en Japón y luego fue retirado del aire inmediatamente. Sus amigos, Carlos, Ana y Roberto, miraron con curiosidad. Carlos era el más conocedor de la serie, y negó con la cabeza. No existe ningún capítulo perdido de esa época, Mateo. Yo he investigado todo lo relacionado con DBZ, y todos los episodios están contabilizados. La única cosa que hay son algunos cortes que se hicieron en las emisiones occidentales, pero nada de un capítulo completo que se haya retirado. Pues bueno, aquí lo tienen, respondió Mateo mientras conectaba el USB a su laptop. El título en japonés dice algo así como El precio de la fuerza, y según el que lo subió, fue dirigido por alguien cuyo nombre no aparece en los créditos oficiales. Ana se inclinó hacia adelante, interesada. Ella era la encargada de la sección de arte del grupo, y siempre estaba buscando bocetos y diseños alternativos de los personajes. ¿Y tiene buena calidad? Me gustaría ver los diseños de los personajes en esa época. Mateo abrió el archivo de video. La calidad era realmente mala, parecía una grabación de una pantalla antigua, con colores desaturados y mucho ruido de fondo. El opening era diferente al habitual. No era chala chala, sino una melodía lenta y triste, con instrumentos de viento que hacían que la atmósfera del cuarto se volviera pesada. El capítulo comenzaba con una escena de Gohan en la escuela. Estaba sentado en su escritorio, mirando por la ventana con una expresión preocupada. Sus amigos le preguntaban qué pasaba, pero él no respondía. Luego, la escena se desvió a la casa de Cápsula, donde Bulma estaba revisando algunos datos en su computadora con una cara seria. Esto no tiene sentido, dijo Bulma en voz alta, aunque no había nadie más en la habitación. Las mediciones de energía están completamente desviadas. Hay algo en la Tierra que está absorbiendo ki de todos los seres vivos, pero no puedo localizarlo. Luego apareció Vegeta, que entraba en la habitación con su expresión habitual de arrogancia, pero con un brillo de preocupación en los ojos. He sentido algo también, dijo. Una energía oscura, muy débil pero muy antigua.
No es de ningún enemigo que haya enfrentado antes. La escena cambió a Kame House, donde Roshi estaba sentado frente al mar, mirando el horizonte con una cara sombría. Krillin llegaba corriendo, jadeando. Maestro Roshi, pasan cosas raras. Los animales en el bosque están actuando de forma extraña, y algunas personas han reportado ver figuras extrañas caminando por las calles por la noche. Roshi no se giró para mirarlo. Lo sé, Krillin. He estado sintiéndolo desde hace días. Esa energía, la he sentido antes. Mucho tiempo atrás, cuando yo era un joven estudiante de Mutaito. Había una leyenda sobre un guerrero que consiguió demasiada fuerza, más de la que el cuerpo humano puede soportar. Se volvió un ser entre la vida y la muerte, condenado a vagar por el mundo, absorbiendo el ki de los demás para poder seguir existiendo. Krillin se quedó helado. ¿Un ser así existe realmente, maestro? Existe, respondió Roshi, finalmente girándose para mirarlo. Sus ojos, que normalmente tenían un brillo juguetón, estaban vacíos y sombríos. Y ahora ha vuelto. Y esta vez, tiene un rostro que conoces muy bien. En ese momento, la cámara se elevó hasta el cielo, que se estaba oscureciendo a pesar de que era aún de día. Una figura descendía lentamente desde las nubes, era Goku, pero con los mismos ojos blancos y la sonrisa distorsionada que Kenji había visto en el archivo original. Llevaba su uniforme de los Kaio, pero estaba desgastado y manchado de lo que parecía ser tierra y sangre seca. Goku, susurró Krillin, pero no había alegría en su voz, solo miedo. El Son Goku de la escena aterrizó suavemente en la playa frente a Kame House. No dijo nada al principio, solo se quedó mirando a Roshi y a Krillin con esos ojos inexpresivos. El viento comenzó a soplar con fuerza, llevando consigo hojas secas y tierra, y el sonido de un susurro indecible llenó el aire. Roshi-sama, dijo finalmente Goku con esa voz rasposa y profunda que no pertenecía a él. ¿Todavía recuerdas? Bueno, eso no es sorprendente, fuiste uno de los pocos que vivió para contarlo la última vez. ¿Qué demonios te pasó, Goku? Preguntó Roshi, levantándose lentamente. ¿No eres tú? ¿O es que esa cosa que llevas dentro te ha consumido por completo? ¿Yo? ¿Esa cosa? Replicó Goku, y su sonrisa se hizo más amplia y desagradable. No hay diferencia entre nosotros. Todos los guerreros que buscan la fuerza terminamos siendo lo mismo. Solo que algunos de nosotros aceptamos la verdad antes que otros. La verdad de que la fuerza no es para proteger a los demás, es para dominarlos. Para absorberlos. Para hacerlos parte de ti mismo. De repente, aparecieron más figuras en la playa, Yamcha, Tenshinhan y Chaoz, todos con los mismos ojos blancos y expresiones vacías. Se colocaron detrás de Goku en formación, sin moverse ni decir nada. Ellos ya entendieron, dijo Goku, moviendo la cabeza hacia sus antiguos amigos. Ellos aceptaron que el precio de la fuerza es convertirse en parte de la oscuridad. Ahora es tu turno, Krillin. Ahora es turno de todos. Krillin retrocedió hasta que se apoyó en la pared de Kame House. No, no voy a dejar que hagas eso. Goku, por favor, vuelve a ti mismo. Tu familia te necesita, Gohan te necesita. Mencionar a Gohan hizo que la expresión de Goku cambiara por un instante, hubo un destello de dolor en sus ojos blancos antes de que volvieran a estar vacíos. Gohan, sí, mi hijo. Él será el siguiente. Después de ti, después de todos los demás. Necesita aprender que la fuerza es el único camino. El único camino para sobrevivir en un mundo lleno de debilidad. En ese momento, la escena se desvió a la escuela de Gohan. El muchacho estaba de pie en el patio, mirando hacia el cielo donde se había visto a Goku descender. Sus amigos estaban alrededor suyo, pero él no los veía, sus ojos estaban fijos en el horizonte, y poco a poco comenzaron a ponerse blancos, igual que los de su padre. Gohan, ¿qué pasa? Preguntó Videl, tomándolo del brazo con preocupación. Pero él no respondió. Solo se quedó mirando hacia arriba, con una sonrisa lenta y distorsionada comenzando a formarse en su rostro. La cámara regresó a la playa. Roshi había sacado su bastón, aunque era evidente que sabía que no tenía ninguna posibilidad contra lo que enfrentaba. No permitiré que hagas daño a nadie más, dijo con voz firme. Ni siquiera a ti, Goku. Goku dio un paso hacia adelante, y su cuerpo comenzó a transformarse. Sus músculos se agrandaron de forma irregular, sus pelo se volvió negro como la noche, y comenzó a crecer hasta alcanzar su cintura, y sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras. Entonces tendré que absorberte también, maestro, dijo con esa voz terrible. Tendré que hacerte parte de mi fuerza, como a todos los demás.
Justo cuando Goku iba a lanzarse contra Roshi y Krillin, la escena se distorsionó violentamente. Los colores se volvieron completamente negros y blancos, el susurro se convirtió en un grito ensordecedor, y las figuras en la pantalla comenzaron a desmoronarse como si fueran pintura húmeda. Luego, apareció un texto en letras grandes y borrosas. Esto no es una ficción. Ese ser existe. Ya está en tu mundo. Busca los ojos blancos en las sombras. Ellos te llamarán. El video se cortó de repente. La pantalla de la laptop de Mateo quedó en negro, y luego se apagó completamente, a pesar de que estaba conectada a la corriente. El cuarto se quedó en completa oscuridad, salvo por la luz tenue que entraba por la ventana desde la calle. Nadie habló por varios segundos. Luego, Ana emitió un pequeño grito y señaló hacia la ventana. Fuera, en la calle vacía, había figuras humanoides caminando lentamente bajo la luz de las farolas. Eran demasiado lejos para distinguirlas claramente, pero tenían formas familiares, uno de ellos parecía llevar el uniforme de un Saiyajin, otro tenía la figura corpulenta de un Namekuseijin, y todos caminaban con movimientos rígidos y desgarbados. ¿Qué demonios es eso?, susurró Roberto, acercándose a la ventana con cautela. Pero cuando intentó ver más de cerca, una de las figuras se giró hacia él, tenía los ojos completamente blancos, y una sonrisa distorsionada en el rostro. Roberto dio un paso atrás, tropezando con una silla. Tenemos que irnos de aquí, dijo Carlos con voz temblorosa. Ahora mismo. Pero cuando Mateo intentó abrir la puerta de su habitación, se encontró con que estaba cerrada con llave. Intentó girar la manija, pero no se movió. Al mismo tiempo, los teléfonos de todos comenzaron a sonar con una melodía que reconocieron de inmediato, era la melodía triste del opening del capítulo que acababan de ver. Mateo cogió su teléfono con manos temblorosas y lo contestó. No había nadie al otro lado, solo ese susurro indecible que habían escuchado en el video. Luego, una voz, la misma voz de Goku, habló desde el altavoz. Ya han visto el archivo. Ya conocen la verdad. Ahora deben pagar el precio. Todos deben pagar el precio. Los luces de la casa comenzaron a parpadear, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse de forma independiente, formando figuras que parecían los guerreros Z distorsionados del video. La puerta de la habitación se abrió sola, revelando un pasillo oscuro donde las sombras se acumulaban como humo. Desde el pasillo llegó la voz de Goku otra vez, esta vez más cerca. La fuerza siempre tiene un precio. El olvido. La oscuridad. El silencio. Y ahora, es tu turno. Los vecinos de Mateo dijeron que esa noche escucharon gritos provenientes de su habitación, pero cuando la policía llegó, encontraron el cuarto vacío. La laptop estaba encendida, mostrando el archivo de video en bucle, pero ahora el contenido era diferente. En la pantalla se veía a Mateo, Carlos, Ana y Roberto, todos con los ojos blancos y sonriendo distorsionadamente, caminando hacia las figuras extrañas que habían aparecido en la calle. El US desapareció sin dejar rastro, pero desde entonces, hay rumores en las comunidades de fans de Dragon Ball Z sobre un archivo que se comparte de forma secreta, de mano en mano. Dicen que si lo ves, dentro de unos días empezarás a ver figuras extrañas en las esquinas de tu vista, a escuchar susurros en la noche, y a soñar con ojos blancos que te siguen por todas partes. Dicen que el guerrero que buscó demasiada fuerza sigue vagando por el mundo, buscando nuevos seres para absorber, para hacerlos parte de su oscura legión. Dicen que si alguna vez encuentras un archivo titulado El precio de la fuerza o Z pero oculta, debes borrarlo inmediatamente y nunca mirarlo. Porque ya es demasiado tarde para aquellos que lo han visto. Ellos ya forman parte de las sombras. Ellos ya son parte de él. Y pronto, podría ser tu turno. Se dice que en las noches de luna llena, si miras a través de la ventana y concentras tu vista en las sombras de los árboles, puedes verlos caminando. Los guerreros que fueron consumidos por la fuerza. Con sus ojos blancos brillando en la oscuridad. Y si escuchas bien, puedes oír su voz rasposa diciendo las mismas palabras una y otra vez. El precio debe pagarse. Siempre se paga.